En Argentina continúan los despidos en la administración pública. Tras el cambio político en la nación, el gobierno de Mauricio Macri anunció una revisión de las hojas de vida de los empleados contratados en los últimos años del kirchnerismo e incluso en algunos casos decidió no renovar los contratos que finalizaban el pasado 31 de diciembre. Damos paso inmediatamente a nuestro periodista en Buenos Aires, Federico Juanto, quien tiene el desarrollo de la información. Una buena mañana, Federico, adelante. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Y en la Argentina lamentablemente continúa la ola de despidos a empleados públicos. Ya son alrededor de 15.000 los empleados que ha echado el gobierno de Mauricio Macri. Y es por eso que están las protestas presentes no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando sobre todo en La Plata, donde la semana pasada se registró un choque entre los que hacían la protesta y también la policía. En momento de tratar de poder separarlos de esa protesta que estaban presentándose frente a al gobierno provincial. Nosotros estamos con el secretario general de Capital Federal, estamos hablando de la Central de Trabajadores Argentinos, para que nos comente cuál es la situación que están viviendo hoy en día los trabajadores públicos, cuál es el reclamo y qué es lo que están pidiendo justamente a este no decreto que está cumpliendo el gobierno nacional. Muchas gracias por recibirnos. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo primero, como decías vos, comentar que el gobierno había prometido una revisión de los contratos de los empleos públicos y sacó un decreto donde establecía la renovación por el mismo plazo que lo tenían hasta hacer la revisión consensuada con los sindicatos para aquellos que no habían trabajado por un tiempo y eran contratos políticos, dejarlos sin renovación, pero garantizar los que sí trabajaban. En este caso no se ha cumplido y justamente en las últimas semanas tenemos hoy más de 15.000 no renovaciones de contrato o despidos realmente de mucha gente, donde se engloba a todos, aquellos que entraron por razones políticas, pero también los que hace más de 10 años que están trabajando. Hay que tener en cuenta que del sector público, en el sector de administración pública, los trabajadores, el 75% en Argentina ya vienen siendo precarizados y están todos contratados, o el 75% de los trabajadores están contratados. Esto de gestiones anteriores. De gestiones anteriores, obviamente, y es lo que le permite a este gobierno decir que no despide, sino que no renueva contratos, pero en realidad que está quedando afuera mucha gente que está cumpliendo con tareas, que hace más de 10 años que cumple con las tareas y que son muy necesarias para el funcionamiento normal del Estado. Ahora, Peralta, ¿cómo se puede solucionar esta situación, teniendo en cuenta que el Estado, si bien Mauricio Macri al momento de asumir, dijo que tenía que achicar el gasto público? Sí, lo que se puede, nosotros lo que proponemos y veníamos proponiendo antes es una reconversión del Estado, pero con participación de los sindicatos, donde podemos garantizar que aquellas familias que están trabajando, la persona que está trabajando, siga trabajando normalmente y que a lo sumo se pueda hacer un Estado más eficiente al servicio de la comunidad y no bolsones de trabajo, como han dicho. El tema es que si no hay participación de los trabajadores, nada nos garantiza que la vara se siga midiendo de la misma manera y queden todos fuera de trabajo, y eso va a crear una ola de inestabilidad por el tema social, donde haya muchas familias que no tengan sustento en el futuro inmediato. La semana pasada se hizo una protesta en la ciudad de La Plata que terminó con represión policial. ¿Cuál va a ser la medida de fuerza que van a tomar ustedes, teniendo en cuenta si no tienen un diálogo con el gobierno nacional? Sí, nosotros lo que está pidiendo el gobierno es justamente una mesa de negociación de paz social, como le llama, de consenso, pero no estamos dispuestos a ir a esa mesa en este marco donde hay despidos y represión, porque nada nos garantiza que lo que digamos en esa mesa sea tenido en cuenta. Nosotros creemos que en un tiempo donde hay acuerdos salariales de todos los gremios, estas medidas de despido y las declaraciones del ministro de Economía, donde dice o trabajo o salario, nos condiciona mucho la negociación, y pensamos que estas medidas que ha tomado el gobierno este último tiempo condicionan justamente las negociaciones que tenemos salariales en el corto plazo, como para que seamos los trabajadores los que paguemos la crisis, y obviamente los trabajadores estamos diciendo que no, y hoy nos manifestamos en La Plata y vamos a hacer manifestaciones en todas las sedes gubernamentales para que esta situación se revierta y podamos tener una mesa real de diálogo y consenso para establecer quiénes sí trabajan y quiénes
quienes no trabajan, pero que sea realmente con justicia y sean contemplados todos los trabajadores. Esto quiere decir en breve que el gobierno lo que está tomando una estrategia para, si toma nuevos empleados que ha despedido, no tener el aumento que están exigiendo los sindicatos. Obviamente, nosotros veníamos de una etapa donde teníamos un INDEC que daba las estadísticas públicas, que mentía, decíamos nosotros, porque daba menos inflación de la real, pero en este momento el gobierno dijo que no va a dar cifras oficiales, o sea que hoy tenemos represión, despidos, un pico inflacionario de los últimos 2 meses de más del 7% y todo ese condicionamiento represivo de cara a la negociación salarial. Entonces nos sentimos muy condicionados para hacerlo y preferimos primero protestar, tratar de volver la situación atrás sin despidos para después poder negociar los salarios de los trabajadores. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Este es el panorama que se encuentra en la Argentina y teniendo en cuenta que el presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa dijo que los despidos van a continuar, lamentablemente. Y esto tiene que ver con el reajuste que ha planteado el gobierno nacional en bajar el gasto público. Desde Buenos Aires, Argentina, esta es una información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.